En los videos anteriores estuvimos viendo cómo se hacía a partir de una pantalla que se la debe interpretar como un eje de coordenadas, un sistema de coordenadas en dos dimensiones, x e y. Cuando nosotros tenemos una tercera coordenada, z, ya no encaja todo tan perfectamente como antes encajaba. Entonces, lo que antes nosotros llamábamos xy a la posición de las pelotas, y eso casualmente coincidía con lo que nuestra pantalla era, entonces teníamos una facilidad mayor en estos casos, porque todas las bolas, con solo calcular sus posiciones reales, ya teníamos sus posiciones en la pantalla. Entonces, a partir de ahí hacíamos todos los cálculos que necesitábamos, como calcular la distancia, el ángulo que tenía ese vector, el vector que unía a ambas bolas. Para un montón de efectos y cosas nos era muy útil, obviamente, la posición de las bolas. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tenemos tres dimensiones? Acá ya lo que tenemos que hacer es un trabajo más delicado. Nosotros sabemos cómo ir pintando la pantalla con indicar sus píxeles en posiciones x e y, pero cómo escribir para que se plasme esto va a ser en una pantalla que va a estar, digamos, acá, y va a estar mirando el espacio en tres dimensiones constantemente, y como si hubiera una especie de ojo o persona detrás, lo cual independiza de cierto modo lo que es la pantalla y el observador de esta forma. Entonces, ¿cómo se hace este análisis? ¿O qué es lo que por lo menos yo tuve en cuenta para hacerlo? Acá lo que hacemos es un proceso matemático en el cual nosotros vamos a tener, como antes dibujé, nuestro eje de coordenadas x y z. Primero vamos a ver cómo se crea el observador, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos como datos para crear el observador? Nosotros lo que sabemos es que tenemos una pantalla que tiene un ancho y que tiene un alto, que es la que seteamos con nuestro programa Pgame, y una forma muy sencilla. Y lo que nosotros necesitamos saber es si, por ejemplo, un objeto está en una posición determinada, si ya que la luz viaja en línea recta y nos va a interesar trabajar con rectas mucho, lo que queremos saber es si la línea que une al observador con la persona atraviesa lo que llamamos pantalla. La pantalla, si lo vemos así, no es más que un plano, el plano que tiene como coordenada z igual a una constante, que es igual a, en este caso, tomando como eje de coordenadas a nuestro observador como si mirara en la dirección z, acá queda entonces x y acá queda entonces y, esto es por la regla de la mano derecha, entonces z apunta para allá, y por ende este plano es el plano de z igual a una constante que la vamos a llamar d minúscula, que es esta distancia, y no todos los puntos del plano, en realidad solo vamos a comprender esto. Yo lo estoy viendo como si nuestro observador estuviera en realidad acá, o sea, centrado en el medio
de altura y de anchura, entonces decimos que tiene coordenada x entre ancho sobre 2 y menos ancho sobre 2, y lo mismo con la coordenada y. Perdón, ahí estamos. Entonces, esto está centrado, por ende los rayos que están pasando por las pantallas son aquellos que, ¿cómo sería para saber si forman parte de este plano? Entonces, cuando estamos en 3 dimensiones, esta recta la vamos a ver como la suma de las 3 rectas que la componen. Es decir, esa recta tiene, componiéndolas, voy a arruinar el dibujo, no. O sea, si nosotros tenemos una recta cualquiera, a esa recta la van a componer una cantidad en X, una cantidad en Y y una cantidad en Z. Supongamos que estos son los 3 valores de X, Y y Z respectivamente. Entonces, para recorrer esta recta, lo único que tengo que hacer es recorrer estas 3 rectas por separado y sumarlas. Por ende, yo sé que el X y Z, siendo que esto es el 0, lo puedo recorrer diciendo, llamemos X y Z a estos valores. Bueno, entonces, si tenemos esta recta ubicada en el punto X y Z, la forma de recorrerla es poniendo una constante, un escalar, o sea, un número t que vaya de 0 a 1, pasando por todos los valores. Entonces va a dibujar esto, ya que cuando vale 0 tenemos este punto, cuando vale 1 tenemos este, y en el medio están todos los del medio. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es, si esta es la recta que une el punto con el observador, entonces, cuando vale, hay un Z0, cuando vale Z0, su componente Z. Entonces, esto nos abre 3 ecuaciones. X es igual a esto lo vamos a llamar, perdónenme, ABC, ¿no? Porque si no, no podemos usar estas letras y son las típicas nuestras. Entonces, X es igual a por T, Y es igual a B por T y Z es igual a C por T. Entonces, lo que nosotros sabemos es cuánto vale Z para que esté en la pantalla. Entonces, si esto es igual a Z0, despejamos T, que vale Z0 sobre C. Entonces, ya tenemos T, por ende, lo que sabemos es que a distancia Z0, la recta está atravesando la pantalla. Por ende, el valor de la recta en X en ese punto va a ser la proyección sobre el plano, su coordenada E. Cuando digo proyección sobre el plano me refiero a esto, al dibujo que trazan las líneas al pasar por ese punto. Entonces va a ser A por, reemplazando T, Z0 sobre C, y la proyección en el eje Y va a ser B por Z0 sobre C. Entonces, de esta forma, con cualquier recta, esto es un detalle importante, cualquier recta que esté adelante de nuestro espectador, porque si algo está acá atrás, la proyección no necesariamente va a dar hacia abajo, no sé qué va a dar. Bueno, pero entonces para achicar a este caso, lo único que hacemos en el momento de programar es poner un if antes que diga, bueno, si Z, o lo estamos llamando, si C es mayor a 0, entonces mayor a 0 o a Z0 podría ser también. Eso ya lo veremos. Entonces, ponemos esta condición para solo chequear adelante de nuestro personaje y no atrás. Bueno, de esta forma nosotros tenemos la proyección de los puntos sobre nuestra pantalla. Cómo se ve un punto a través de nuestra pantalla. Ahora lo que nos falta comprender es un procedimiento que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros teníamos un eje X y Z que es propio, que es independiente del observador. O sea, los puntos van a estar ubicados en este espacio tridimensional, y este espacio simplemente con las posiciones X y Z lo tenés. Entonces nuestro observador va a ser ajeno, va a ser una especie de eje de coordenadas externo que tiene sus propios Z',
x' e y'. Y a partir de ahí es que nosotros decimos, bueno, esta recta que une, que unen estos dos puntos, esa es la que nos va a interesar y esa es la que tiene que pintar acá en mi pantalla, no como si yo estuviera acá y pintarla acá, no, eso no. Entonces, ¿cómo se hace este cambio de coordenadas? Se le llama. Simplemente acá lo que tenemos que hacer es hacer el vector resta de este vector con este vector. Cuando me refiero a vector me refiero a flechas, y cuando digo flechas hay que marcar el sentido de la flecha, que es este. El sentido de esta es este, en cambio, y el de esta es este. Entonces, esto es a lo que nosotros llamamos, le voy a poner coordenada, palabra mayúscula, xk. Xk es un vector de 3 componentes que sus componentes son la posición de la bola y tiene origen en el 0. Esta otra es a la que voy a llamar xp. XP por personaje, y XP está compuesta por XP, IP, ZP. Cuando yo hago esta diferencia es porque P hay una sola, que es esto, es nuestro personaje, hay uno solo, por ende XP, IP, ZP son valores enteros por sí cuando los declaramos. En cambio XK, IK y ZK son listas que tienen el X0, el X1, el X hasta XK. Este es con I y este es con Z. Entonces, con solo indicar el número K sabemos a qué bola nos estamos refiriendo, a la número K. Obviamente igual si uno contara las bolas las contaría la 1, la 2. En cambio las listas en Python empiezan en 0, por ende son la 0, la 1, la 2 y así hasta K-1 porque estamos contando el 0. Bueno, no importa, dicho esto, entonces acá no se vuelvan locos con esto, simplemente vamos a pensar en que esto no lo vamos a estar viendo cuando hacemos un cálculo en particular, sino que lo que vamos a estar viendo es el XK, IK, ZK como 3 valores enteros, digamos, también. Entonces, fácilmente, teniendo estos valores, tenemos el de nuestro vector B, lo vamos a llamar, que es XK menos XP, IK menos IP, ZK menos ZP. Así es como obtenemos el vector que estamos buscando. Pero en realidad hay un detalle más, que cuando nosotros escribimos esto, lo que en realidad estamos diciendo, así como esto era la unión del 0 con este punto, esto es la unión del 0 con este punto, pero este punto ya no es este, sino que es, a ver, es un poco confuso, si lo digo así parece, este ya no es este, me van a meter un roscazo. Esta punta es la que, si esto fuera el 0, tendría este vector. Entonces es en realidad, al restar, lo que estamos dibujando es este vector. Pero está bien, porque a nosotros tampoco nos interesa tenerlo así en el aire. Nos interesa, como vimos acá, desde el 0 hasta el punto hacer el tratamiento. O sea que lo que nos interesa es como si acá estuviera el 0. O sea, bueno, acá al restar ya tenemos lo que nos interesa. Pero hay un detalle más, y que es que acá le estamos aplicando una traslación al sistema de coordenadas, aplicando este XP, IP, ZP, pero nos falta aplicar el sentido de rotación, ya que si nosotros vemos en este sistema, la Z está apuntando para allá y para nosotros Z es adelante, o sea que nos va a quedar como si la cosa estuviera a la izquierda, estuviera así en vez de derecho, ¿no? Como si estuviera
así, una cosa así. Entonces, para evitar eso, ya esta se las regalo. Si alguien lo sabe, está perfecto, y si alguien no lo sabe, simplemente copia y pegue lo que yo hice. Pero acá es cuando aplicamos las matrices de rotación en X, en Y y en Z. O sea, nuestro eje de coordenadas, aparte de tener su posición XP, YP, ZP, tiene también aparejadas unos ángulo X, ángulo Y, ángulo Z, que son valores que definen a nuestro personaje. Nuestro personaje está parado acá y está mirando para allá, no está haciendo cualquier cosa. Entonces, todo eso está incluido en este set de coordenadas. Y así como este set pequeño, podría haber muchísimas más propiedades de nuestro personaje que realicen distintos comportamientos o lleven a comportamientos distintos. Entonces, estas matrices de rotación, chicos, no se las voy a explicar. Simplemente imaginen que tienen estas tres cosas, los tres palitos, y podés agarrar de una punta y girarlo. Ay, perdón, se chocan las flechas. Podés agarrar de una punta y girarlo en torno a esa punta. Todo esto estaría girando así, y en cambio esta flecha giraría sobre sí misma, pero no se movería. O sea, esta flecha queda igual y estos rotan. En cambio, del mismo modo, podríamos decir que si yo giro alrededor de este eje, que sería el eje Y, entonces todo esto va a girar y este se va a quedar quieto. Y por último, la rotación respecto al eje Z va a hacer que todo esto gire y esto, el Z, se quede quieto. Súper repaso veloz de rotaciones. Y bueno, nada, eso significa que cualquier posición de nuestro personaje se va a poder describir con estas seis variables. Las matrices de rotación se las dejo en el programa, que son igual, se las escribo. Bueno, las matrices de rotación, que sí, por si a alguien le interesa o lo estaba tratando de ver y lo entendía, no lo entendía, son matrices. Entonces vos multiplicás el vector por las tres matrices en el mismo sentido siempre, o sea, primero Y, después X, después Z, y obtenés A', B', C', que lo que esto significa es que si vos tenés un eje de coordenadas X y Z y tenés un vector cualquiera, entonces podés describirlo con este eje de coordenadas, o también podés elegir otro eje de coordenadas que esté un poco corrido, por ejemplo, esté un poco rotado, perdonen que es espantoso en este otro sentido. Entonces tendremos otras coordenadas que describan nuestro vector. Entonces, lo que hacemos al vector agarrar y hacerle todo este cambio no es mover el vector, rotar el vector, sino es rotar el eje de coordenadas, que en vez de verlo, medirlo a este vector con este eje, lo estemos midiendo con este eje. Entonces ahí sí ya tenemos esta situación recreada. Esta situación que es la que nosotros sabemos analizar de esta forma para obtener los puntos en la pantalla. Ya tenemos un sistema que no importa cuál sea la posición y dirección de las cosas, que lo va a saber interpretar a través de nuestra cámara. Bueno, ¿cómo luce esto en la programación? En principio les digo que bueno, hubo algunos momentos de desesperación, pánico, terror y locura, pero han sido... Lo primero que voy a marcar es que con estas cuentas que apliqué acá, todo lo que hice en el otro programa queda totalmente vigente. Es decir, con solo agregar una coordenada Z a mis bolas, voy a tener las mismas cuentas. Recuerden, perdón, estoy buscando. De hecho lo pasé a una función que se puede llamar. Esta función solo le tenemos que dar de ingreso cuáles son las bolas que queremos medir, entre ellas su fuerza de gravedad que está afectando y si están chocando o no. En tal caso separarlas. Todo eso lo hace esta función
que antes advierte que la bola que se está evaluando no esté anulada por estos efectos. Después simplemente toma las medidas, mide los radios, mide los ángulos. Si hay algo que está demasiado junto, lo separa. Si el choque está activado, entonces si no chocó antes, los hace chocar a partir de estas ecuaciones que, recuerden, las vimos en unos videos anteriores de cómo hacer choques elásticos, conservando el impulso lineal, incluso una cuestión física que puede no importarles a nivel visual a todo el mundo, pero a mí para que saber que las representaciones son realmente reales es un valor muy importante. Y por último, agarrar todos esos valores, no en los casos de choque y eso, todos los valores resultantes de tita, de radio y demás, y de phi, y las masas de los cosos, bueno, te da la gravedad. Acá estoy usando las coordenadas cilíndricas, ya no solo seno y coseno, sino que aparte se aplica una rotación en ángulo en el eje Z. Bueno, esto estoy matando a más de uno, pero quiero decir que aparecen estas cosas, así queda la ecuación. No me pregunten más, no la voy a explicar. Entonces al final la fórmula lo único que te devuelve son tres valores, lo que afecta en X, Y y Z a esa partícula. Hasta ahí es copiar y pegar lo del código anterior, meterlo en este def y simplemente si empieza nuestro while. El caso de una bola carece de interés, pero hay paredes para sostenerla, y empieza el loop cuando apretamos la barra y hay más de una bola. Entonces recorre todas las bolas aplicándoles la llamada esta de la función. Bueno, ahí devuelve los valores, a cada X le va sumando la de todas las N, se obtiene esto, se aplica a través de esto a la velocidad, se chequea nuevamente, posteriormente si hay algún rebote, o si está fija, se la fija. Esto es para dibujar polígonos, lo podemos borrar, yo no tengo problema. Bueno, entonces pega los textos en la pantalla, cosa que ya habíamos hecho antes. Avanza. Y acá llegamos al momento de dibujar en la pantalla las bolas, que antes había otro código acá. Lo que hacemos es ir bola por bola, medir, tomar este vector que llamamos B, que era el X el naranja. A ese le aplicamos esto que te rota en el eje Z en este ángulo, en el eje Y en este ángulo y en el eje X en este ángulo. Entonces este vector lo que decimos es, si está lejos de la cámara y no tan lejos, tomamos este valor que no es otra cosa, cerca a 0 le llamé al que acá puse Z0, y BP2 es la coordenada en Z, o sea, esta coordenada Z de la que hablamos acá, la C, esta. Este valor es el que, multiplicando a X y a Y, nos tiene que dar los valores de dónde van en la pantalla. Pero ¿qué hacemos? Solo dibujar, usando estas listas, lo que esté adentro de la pantalla y no dibujar cosas que ni siquiera estén en la pantalla. Bueno, entonces elegimos solo aquellos K que caen dentro de nuestra pantalla. Guardo, en realidad esto lo guardé pero después nunca lo uso, pero bueno, no importa. Yo guardo el Z, la posición en la pantalla en X y en Y, y el valor de K, y bueno, lo cuento en un contador que llamé cant F. Estos son listas, por eso uso el append para agregar. Son listas que las empiezo con 0 ítems, o sea, este ya va a ser el 0, el primero que agregue. Entonces, bueno, acá lo que hago es agarrar todos esos encontrados. Esto es secundario, uno lo buscas cómo ordenar una serie de listas en función de ordenando una sola, digamos, y hay muchas formas. Evidentemente esta es la más corta que encontré y me pareció muy linda, que lo que hace es
relacionar estas 4 listas, ordenás todo ese bloque relacionado. Reverse true es porque quiero que las ordene de mayor a menor. ¿Por qué? Y después las escupe de vuelta, las separa de vuelta, digamos. Esto es porque yo lo que quiero después es que al recorrer las bolas y dibujarlas, me pinte primero la que está en el fondo, a distancia mayor, a Z mayor, y después la que está más cerca, porque la que tengo más cerca es la que va a tapar. Entonces, para hacer ese efecto, hago este ordenamiento de las bolas. No de las bolas, en realidad lo que estoy creando es una lista, es founda, una lista que tiene valores que son los K que voy a recorrer. Yo después hago el for entre los valores de A y va recorriendo bola por bola en el orden que le dimos. Pero las bolas siguen teniendo sus números propios. La 0 sigue siendo la 0, la 1 sigue siendo la 1 y así. Entonces, una vez que tenemos nuestra lista de orden, el founda, el caso 1 no hacemos nada, caso muchas bolas, entonces recorremos todos los K, nuevamente medimos la posición en X y Z del vector B, lo vemos en nuestras coordenadas de espectador y directamente escribimos para ubicar la bola, dibujar la bola, o sea, estas son las posiciones de la imagen, dibujar la bola a una distancia, en una posición X e Y, que son estas, que son las que ya vimos acá, que correspondían estas de acá. Acá hay algo adicional que es ancho sobre 2, alto sobre 2. ¿Por qué? Porque si no saldría la imagen. Recuerden que lo que estamos acá llamando 0, en realidad esto para nuestra pantalla, para nuestro render, para Pygame, esto es el I, esto es el I igual a alto sobre 2 y el X igual a ancho sobre 2. Por eso es que acá le sumo esto, porque es como un offset que va a ir siempre que dibujemos algo, le vamos a meter el alto y el ancho sobre 2. Aparte le metí un radio más I porque quiero, tendría que, ponerle menos, pero bueno, es porque si esta es la posición, en esa posición pega un cuadrado así. Si yo en cambio le resto a la posición esta flecha, todo este trayecto, va a aparecer acá la posición, por ende la foto va a aparecer acá, y esa sí que va a estar centrada respecto al punto que quedó ahora en el medio de la foto. Luego lo que hacemos es a la imagen agrandarla y achicarla en función a qué tan en la cara la tenemos, o si está más lejos. Como BP2 siempre va a ser un valor positivo, desde 0 digamos hasta finito, esta es la ecuación. Acá esta ecuación es muy sencilla. Lo que dice es que a medida que se aleja, la imagen se achica, pero esto lo que dice es que cuando la distancia sea una distancia determinada que nosotros conocemos y que es la distancia a la cual la bola se ve como la foto, si está acá, la proyección se va a ver de este tamaño, ¿no? Si es así de grande, ¿no? Entonces, hay una distancia a la cual, de nosotros, a la cual las bolas toman el tamaño conocido o habitual. El tamaño habitual conocido es 2 veces el radio, que es 30 por 30. Entonces, poniendo este valor acá, lo que decimos es si la distancia es una que determinamos, la pelota se ve en su aspecto normal. Lo mismo con el I, ya que son simétricas, de forma igual. Ya con esto tenemos nuestra ecuación. Esta ecuación alguno me estará no entendiendo. No tiene mucho sentido que profundice. Simplemente, si esta es la distancia 1 y acá hay una persona de tamaño h,
si la ponemos a distancia 5, la persona sigue midiendo h, pero en nuestros ojos va a estar como si fuera una personita de este tamaño, que va a ser de h sobre 5, un quinto. O sea, lo único que estamos diciendo, y esto yo lo estoy forzando en que debería ser así. Bueno, lo que estoy diciendo es que la distancia, la ecuación es de este tipo, donde h en realidad es como se ve a distancia 1. Bueno, gente, espero no haberles reventado la cabeza con... este sumergimiento a las profundidades de la matemática y la programación. Bueno, espero que se haya entendido, que les haya gustado, que les sirva, que les apasione como a mí. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo, donde voy a estar explicando algunos temas más que van surgiendo y viéndose en el video, pero para que este no sea infinito. Bueno, bestias pardas, nos vemos en otro vídeo. Pirdillas, hasta luego.